Bueno, no sé, Ok. Carlos me había pedido si yo podía presentar a Mariano. Sí, Así sí, sí. que estoy de colada presentando a Mariano. Para mí es una alegría poder presentar el seminario de hoy en Resonancias de Mariano, ya que Resonancias nos ha albergado a ambos durante los últimos años. Bueno, como saben, Mariano físico, es licenciado en física y es doctor en física por la UBA. Hizo su tesis doctoral en Constituyentes, en el Centro Atómico, bajo la dirección de Joaquín Sacanel. Así que bueno, viene, digamos, con una formación en el área de magnetismo y tuvo la loca idea de sumarse a la propuesta de participar en el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones en sus primeras épocas, cuando todo estaba por delante y todo era un enorme desafío. No es que ahora no lo sea, pero bueno, estábamos más en pañales. Y tomó el desafío de meterse en un tema nuevo, que era el tema de la reflectometría de neutrones polarizados. Y desde entonces ha hecho una trayectoria para mí súper interesante y que me gusta destacar, porque viene trazando un perfil profesional que no es el típico perfil profesional del físico. Y entonces creo que este es un buen ámbito para mostrar que esos perfiles no solo son posibles, sino que son deseables si queremos empezar a hablar de tecnología y empezar a hablar de hacer las cosas por nosotros mismos. Y Mariano transitó con mucha fortaleza ese camino que no es fácil, es un híbrido con la mirada ingenieril, está haciendo equipos de trabajo con ingenieros con los cuales hay que encontrar un lenguaje común en términos de proyectos y de desarrollo de proyectos. Así que, nada, les dejo a Mariano presentar su charla y nada más que decir. Gracias por la presentación, Gabriela. Mariano, puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Ok, perfecto. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación y a todos ustedes por la posibilidad de dar esta charla. Yo les voy a hablar básicamente de la implementación de un reflectómetro de neutrones para el LAN, para el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones. El título es bastante explicativo. Les voy a contar... A ver si avanza ahí. Ahí va. Voy a hacer una breve descripción de la técnica y de las posibles aplicaciones. También les voy a contar algunos de los experimentos en los que estuve participando en estos años desde que me incorporé al LAN. Y voy a hablar un poco de los casos científicos que se recolectaron en su momento para el instrumento, para definir el instrumento, y unos cuantos detalles del instrumento en sí, el reflectómetro de neutrones. Bueno, entonces, yo les voy a hablar, no sé si dieron cuenta, en el título dice neutrones 2 veces. Yo fundamentalmente les voy a hablar de neutrones. ¿Y por qué neutrones? Bueno, fundamentalmente los neutrones presentan una ventaja frente a rayos X, que es algo que se usa más comúnmente en ciencia. Tienen como ventaja fundamental el hecho de que la densidad de scattering no es lineal con el número atómico, sino que tiene una dependencia nuclear un poco más compleja, y esto permite que haya, si quieren, contrastes que con rayos X no llegamos a ver. Entonces es particularmente útil para algunos casos, por ejemplo, cuando uno tiene hidrógeno, carbono o elementos de ese tipo, que con rayos X suele ser difícil de ver. Con neutrones no suele ser tan difícil. También existe la posibilidad, como esta densidad de scattering depende de scattering nuclear, uno cambiando los isótopos de los elementos puede también cambiar los contrastes, entonces eso da mucha riqueza a la hora de hacer experimentos. Y bueno, además de eso, que creo que es ya una razón suficiente para usar neutrones, tiene la particularidad de que al tener spin tiene un momento magnético asociado y entonces interactúa con los momentos magnéticos que hay en una muestra y nos puede dar información extra sobre la magnetización de lo que queremos estudiar. Uno, al tener el neutrón en spin, uno puede, con algún tipo de artefacto, algún tipo de sistema,
polarizarlo y quedarse solo con uno de los spines del neutrón y hacer que esos neutrones impacten sobre la muestra y no la mezcla de neutrones con polarización al azar. Bueno, y fundamentalmente esto es una forma de, digamos, de mostrar cómo influye esta propiedad. Uno cuando define un índice de refracción, que es básicamente lo que uno usa en primera aproximación para reflectometría, uno tiene ahí, les puse la ecuación donde hay un término de densidad, que es el que les hablaba, la densidad de longitud de scattering, en realidad es el nombre completo, y va a tener una componente nuclear, ¿está bien? Y una componente magnética. Entonces, a la hora de hacer experimentos nos va a interesar identificar estas dos componentes, y eso lo podemos hacer si hacemos este juego de polarizar los neutrones e impactar sobre la muestra con neutrones con un spin en un momento y con otro spin en otro. Bueno, entonces, ¿qué es la reflectometría de neutrones? Esto también aplica para rayos X. Es una técnica de dispersión rasante bajo ángulo, donde uno incide con un neutrón y ve qué sucede con el neutrón reflejado. Está bien, en principio, que sería el caso más sencillo de reflectometría, es el caso de reflexión especular, donde el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo reflejado. Y uno lo que va a hacer básicamente es estudiar la intensidad del haz reflejado sobre la intensidad del haz incidente en función de este ángulo. Para independizar un poco los resultados de algo como es un ángulo, digamos, se suele estudiar la reflectometría o se suele graficar la reflectometría no en función del ángulo de incidencia, sino del vector de transferencia en momento Q, que está definido, 4 pi sobre lambda por el seno de tita. Y entonces, si van a publicaciones donde vean gráficos de reflectometría, en general los van a ver expresados en función de Q. Hay algunos casos en los cuales los expresan en función de tita, para lo cual tienen que indicar la longitud de un incidente, porque si no, no están brindando toda la información. Y bueno, si uno básicamente estudia lo que es la reflectividad sobre una superficie en función de este Q, va a haber una curva de esta forma, está bien, que cae muy rápidamente, cae como 1 sobre Q a la cuarta, a partir del ángulo crítico. El cálculo de ángulo crítico lo tendrán todos en claro de cuestiones de óptica. Y esta caída como 1 sobre Q a la cuarta representa un desafío bastante importante a nivel instrumental, si quieren, porque no es trivial llegar a valores, lo que serían altos de Q, o sea, muy bajos de reflectividad, sin que el ruido de fondo, que el background empiece a perturbar la medición. Entonces, mucho de lo que uno hace en reflectometría de neutrones es intentar lidiar, o sea, intentar llegar a valores altos de Q, o sea, bajos de reflectometría. Pero bueno, en general no es tan interesante estudiar una superficie sola, digamos, no hay mucha información que podamos rescatar de ahí. La reflectometría en particular se usa mucho para estudiar film delgados, multicapas, y de esos film delgados o multicapas permite obtener un perfil de concentración en función de la profundidad, inclusive varias capas abajo de la superficie, digamos, que tenemos expuesta. Acá pongo un ejemplo, está bien, de una curva de reflectometría para una película de 20 nanómetros de hierro en un sustrato de silicio. Lo que pueden ver es, además de esa caída que yo les comentaba de 1 sobre Q a la cuarta, una serie de franjas, se llaman franjas de Kiesel, está bien, de oscilaciones, que están asociadas al espesor de la película. ¿Está bien? Entonces uno de la distancia entre los máximos de estas oscilaciones, o bueno, los mínimos si quisiera, puede estimar el espesor de la película. Sin embargo, esto es relativamente útil para un sistema muy sencillo, por ejemplo, una única capa. Como en general uno tiene cosas más complejas, el análisis así visual no suele ser suficiente y se recurre a ajustes, está bien, con programas específicos en los cuales uno tiene que poner un modelo de la muestra que tiene y tiene que ir jugando con los distintos parámetros, que no son solo el espesor y la densidad del material, que a veces uno ya los tiene información previa, porque sabe que fue la muestra que tiene, y tiene que ir jugando con la rugosidad y otro tipo de parámetros hasta obtener un buen ajuste. Acá sobre la izquierda, digamos, está el perfil de longitud de scattering que uno obtendría para esta muestra, que insisto, es una muestra ideal, si quieren.
en general nunca vamos a ver una cosa escalonada preciosa, sino que uno va a tener bordes curvos asociados, entre otras cosas, a la rugosidad, y además en general va a tener más de una capa, con lo cual va a tener cosas bastante más complejas. Y bueno, también otra de las ventajas que tiene la reflectividad es que es sensible a pequeñas variaciones en el espesor. Acá les pongo un ejemplo de dos películas que tienen una diferencia de menos de 1 nanómetro de espesor y se ve claramente, ¿saben?, que las curvas son distintas y del ajuste se puede resolver estos 0,6 nanómetros, inclusive menos. Creo que tranquilamente se puede llegar a resolver 0,1 nanómetro. Un Armstrong. Pero bueno, además de estudiar películas, superficies y películas y multicapas, como les comenté antes, es de particular interés el uso de neutrones, y en particular neutrones polarizados, para estudiar muestras magnéticas. En ese caso hay que tener en cuenta la interacción del neutrón con la magnetización de la muestra, para lo cual hay que magnetizar la muestra. Si quieren, el instrumento se vuelve bastante más complejo a la hora de hacer reflectometría con neutrones polarizados. Uno tiene que asegurar un campo magnético mínimo en todo el trayecto de los neutrones para que no pierdan la polarización. Es bastante sofisticado. Pero básicamente lo que uno hace es incidir con un haz de neutrones polarizado con el spin en una dirección. Imagínense, en esta dirección es up. Fíjense que la polarización del neutrón está en el plano de la muestra. Está bien, no sale del plano de la muestra. Y entonces uno lo que va a obtener es, con una polarización, va a obtener una curva, con la otra polarización, que sería el spin invertido, va a obtener otra curva, y lo que hace en general es ajustar simultáneamente ambas curvas con algunos de estos programas que les expliqué. Y lo que uno puede hacer al medir estas dos componentes en simultáneo y ajustarlas en simultáneo es separar la componente magnética de la nuclear. ¿Está bien? Así uno puede tener información real sobre cuál es la composición de la muestra y además cómo se comporta la magnetización en profundidad en esa muestra. Si bien ya lo dije, vuelvo a repetir, lo que nosotros al neutrón lo tenemos polarizado en el plano de la muestra, y la información que nos va a dar reflectometría con neutrones polarizados es sobre la magnetización en el plano de la muestra. No podemos obtener información sobre la magnetización perpendicular, porque la interacción, digamos, entre el neutrón y la magnetización en esa dirección no tiene ninguna componente. Y en general, lo que sería reflectometría de neutrones polarizados tradicional, que es la que estudia los canales básicamente de un neutrón que entra polarizado en una dirección y el neutrón que sale en la misma dirección, que se conoce en la jerga como non-spin flip, eso me da información de la magnetización en el plano de la muestra en la dirección de la polarización de los neutrones. Está bien, acá creo que está más o menos claro. Tengo un neutrón que está polarizado en una dirección y tengo la muestra que tiene magnetización en esa dirección. No me va a cambiar el spin del neutrón. Si incido con un neutrón sobre una muestra que tiene una polarización no en esa dirección, sino sigue en el plano, pero apuntando, si quieren, en la dirección en la que avanzan los neutrones de alguna forma, eso me puede generar lo que se llama un spin flip. O sea, puede hacer que el neutrón que incide con una polarización salga con la otra. Entonces, en general, si bien no es un fenómeno tan común en los experimentos, al menos hasta donde tengo conocimiento, uno suele estudiar lo que se llaman los 4 canales de polarización, que es: entro con spin down, salgo con spin down, entro con spin up, salgo con spin up, y también entro con down, salgo con up, entro con up, salgo con down. Y de ajustar todo eso saca aún más información. Imagínense que a medida que vamos sumando cosas se vuelve cada vez más complejo. No es trivial, tampoco es muchísima la gente que hace este tipo de experimentos. Pero entiendo, los que más les interesan a ustedes, y en particular a mí también. Con lo cual, a pesar de que sean complejos, va a haber que aprender a manejarse con eso. Bueno, yendo un poco de vuelta más a lo general, las aplicaciones de reflectometría de neutrones son muy amplias, ¿está bien? Acá puse algunos ejemplos de cuestiones de electroquímica, en biología, magnetismo, materia blanda, con lo cual los usuarios, si quieren, de esta técnica no somos solo físicos, suele haber muchos químicos, biólogos, trabajando en cuestiones de bioquímica, inclusive de alguna cosa medio de medicina, he conocido alguno.
Eso lo hace, por un lado, bastante interesante como técnica, por otro lado, es, digamos, una complejidad extra para el que tiene que hacerse cargo de esta técnica, porque tiene que tener una idea básica de todos los temas, está bien, porque cada usuario que viene con una cuestión distinta. Acá les pongo para intentar mostrarles un poco eso que les digo. Les muestro básicamente los experimentos en los que participé entre mi estadía en 2018, que después les voy a comentar, una estadía que hice en 2018 en Berlín, más unos experimentos que hice en conjunto con Dafne Goicman y Julia Milano, y en mi estadía en 2019. Entre esas dos estadías hice experimentos. Todos estos, participé con distinto grado, digamos, de profundidad en todos estos experimentos, difusión en multicapas de polielectrolitos, distribución de nanopartículas de oro en cepillos poliméricos. Por ejemplo, es algo, este grupo trabaja en muchas cosas de biología, queda feo hinchazón, pero es el swelling de oligocapas lipídicas, películas fotovoltaicas, guía de ondas de neutrones, películas mesoporosas. Estas fueron básicamente algunas colaboraciones con grupos de acá que me cedieron gentilmente muestras y me dijeron, ¿tenés tiempo? Medilas. Y yo, como tenía tiempo, las medí. Bueno, acá este es el tema de Dafne, y después el de degradación de ánodo en celdas de litio era básicamente el tema de trabajo del responsable del instrumento en el que yo estuve fundamentalmente midiendo, que era B6 en Berlín. Y bueno, participé en distintos experimentos en mi primera estadía, en mi segunda estadía, y bueno, todavía siguen haciendo experimentos en estos temas. Voy a contar dos ejemplos de todos estos, porque si no se me hace infinita la presentación. Bueno, elegí uno de los experimentos, uno que fue en colaboración con un grupo de Múnich. De hecho, es la gente responsable del reflectómetro de Múnich, que en ese momento no estaba funcionando el reactor, con lo cual no tenían acceso a neutrones, y fueron a Berlín a hacer dos experimentos al menos, en los que yo estuve. A este grupo le interesaba básicamente definir o determinar una nueva técnica para estudiar concentración de hidrógeno, y entonces están como desarrollando una técnica usando reflectometría de neutrones para detectar bajas concentraciones de hidrógeno en una muestra. El setup experimental era de lo más complejo que vi, al menos mientras estuve ahí. Necesitaban, por un lado, la opción de neutrones polarizados, porque la muestra que estudiaban era una muestra magnética, y por otro lado necesitaban un entorno de muestra capaz de manejar pocas ppm, si quieren, de hidrógeno, porque la idea era ir agregando hidrógeno y ver cómo se absorbía ese hidrógeno. Entonces fue una colaboración bastante cercana entre el responsable del instrumento, que era Lucas Silvi, y la gente en entorno de muestra del instituto. No sé si llegan a ver en la foto, yo por ahí porque ya sé lo que estoy mostrando. La muestra es esta cosa pequeñita que está acá. Esto es la celda en la que se inyectaba el hidrógeno, abierta está la celda, acá hay una imagen de la celda cerrada. Y entonces básicamente lo que hacían era incidir con neutrones polarizados y con una concentración muy baja de hidrógeno, ir viendo en el tiempo cómo cambiaba el perfil de reflectividad de la muestra, y de ahí ver si podían estimar la concentración de hidrógeno. Este es básicamente el equipo con el que manejaban la inyección de hidrógeno en la celda. Y esta es una imagen que ya la mostré una vez, no la debería mostrar porque el paper todavía no salió. Pero básicamente lo que veían es que a medida que inyectaban hidrógeno en la muestra, o sea que la muestra absorbía hidrógeno, había una resonancia que llaman ellos. Básicamente les aparecen muchos neutrones en un canal de spin flip, o sea, uno de estos canales que se invierte la polarización del neutrón, y esa resonancia, que está antes del Q crítico, antes de terminar la reflexión total, se va corriendo en función de la concentración de hidrógeno. Y bueno, la gente le intentaba asociar eso a la concentración de hidrógeno y definirlo como método de determinación de hidrógeno, y llegaban a tener una resolución del orden del 1%. El otro experimento en el que estuve involucrado y que participé, al menos en 3 experimentos, creo que en Berlín y uno en el ILL, en Grenoble, era en esto de degradación de ánodo en celdas de litio.
básicamente tenían una celda electroquímica, ¿está bien? Que acá está, se ven todas las capas. Este disco azul que se ve es un disco de silicio monocristalino, que es lo que básicamente hace las veces de ánodo. Después tienen el electrolito, y finalmente alguna de estas de acá, si no me equivoco, la G es un disco de litio. Está en metálico, que para armar esta celda había que armarla en caja de guantes, porque si no el litio se oxida, con lo cual se armaba la celda en caja de guantes, se sacaba y se llevaba al reflectómetro. Y lo que les interesa a ellos básicamente es ver qué pasa con ese ánodo de silicio y cómo se va deteriorando a medida que hacen ciclos, está bien, en esta celda, porque el litio se va metiendo en el silicio, que es, digamos, parte de la gracia de la celda, y se va como rompiendo el silicio. Entonces, después de una cierta cantidad de ciclos, la celda, o sea, la batería deja de funcionar. Entonces les interesaba estudiar cómo era este proceso de inserción de litio en el silicio y después extracción. Además de meterse el litio en el silicio, digamos, en el monocristal de silicio, se va formando una capa en el exterior del silicio, que es una mezcla de litio también puede tener silicio, etc. Y esa capa aparentemente es la responsable, junto con la ruptura un poco del silicio, de que se degrade esta celda. Bueno, acá les muestro algunos de los experimentos. En el particular, en B6, en el reflectómetro que está en Berlín, por una cuestión de flujo del reflectómetro, no podían medir en condiciones operando, está bien, que es una particularidad. Hasta donde entiendo es algo que empezó a hacer este grupo hace unos cuantos años, que es medir reflectometría en simultáneo con los procesos de carga y descarga de la celda. Entonces van viendo qué va pasando en la superficie del silicio a medida que se carga y descarga. Como una medición relativamente buena en este sistema lleva unas cuantas horas en el reflectómetro en B6, medían en lo que llaman condiciones semi-operando, que es básicamente cargan la celda, abren el circuito, miden, descargan la celda, abren el circuito, miden, y no miden durante los procesos de carga y descarga, porque no les da básicamente el tiempo de adquisición. Y una de las cosas, digamos, que les interesaba ver en este grupo era si el silicio así como estaba, también el disco de silicio monocristalino como lo entrega el proveedor, y el mismo disco de silicio con un proceso en el cual le hacen un decapado para sacar la capa de óxido nativo que se forma sobre el silicio, cómo se comportaban y si había alguna mejora al hacer este decapado. También, no lo muestro en estas filminas, pero además de esto de hacer un decapado, de sacar el óxido de silicio, también experimentaron haciendo depósitos de distintos tipos de óxidos sobre el silicio, a ver si eso de alguna forma mejora el rendimiento de la celda. Y bueno, como acá lo que ven estas son curvas de reflectividad en función de Q, con la única diferencia que están graficadas como R por Q a la cuarta en función de Q para aplanarlas, ¿está bien? Si no verían que caen rápidamente. Y abajo lo que pueden ver es la densidad de scattering de la celda, que yo saco al ajustar la reflectividad a medida que voy haciendo distintos procesos de carga y descarga. Y bueno, básicamente lo que pueden ver es cómo se va formando, ¿está bien?, esta capa que les digo que se forma en la interfaz, y también cuánto litio va entrando a la celda. Fíjense que en la muestra de silicio sin el proceso de capado, a medida que hacen ciclos, está bien, de descargado, o sea, que ingresa el litio, llegan en líneas generales más o menos al mismo valor de densidad, con lo cual quiere decir que la cantidad de litio que entró a la celda es más o menos la misma. En las muestras donde al silicio le hicieron un decapado con ácido fluorhídrico y no tiene esa capa de óxido, a medida que hacen los ciclados, la densidad no llega al mismo valor, con lo cual cada vez entra menos litio, lo cual en principio sería un problema, porque significa que la celda no está funcionando tan bien. Bueno, y esto es exactamente la misma, digamos, estoy mostrando exactamente lo mismo que antes, pero para las mediciones realizadas durante la descarga, o sea, post-carga, o sea, con la celda cargada.
Y básicamente lo que se ve acá es que sigue habiendo una capa de esta, que se llama interfaz sólido-electrolito, esta mezcla de litio con otras cosas que se forman en la superficie, pero para el caso de capado, o sea, del silicio sin óxido, no se ve tan claramente esa capa. Hablando un poco con Luca Silvi, que es el que lleva este trabajo adelante, él lo que decía es, esto no es indicativo de que la capa esa no se forme o que sea inclusive menor. Puede que cambie la composición de la capa y que entonces ya no tenga contraste con el electrolito y no la vea, con lo cual esto les da una pauta de que hay que tener bastante cuidado cuando uno analiza estos resultados, porque no es todo tan sencillo como parece, y por algo siguen trabajando en esto ya hace varios años y probablemente sigan unos cuantos años más. Bueno, entonces ahora voy a ir un poco más a lo que fue la estrategia del LAN, o lo que es la estrategia del LAN, está bien, para implementar un reflectómetro de neutrones. Un poco de historia. En 2017, acá me surgió la duda, Gabriela me lo puede confirmar, si fue en 2017 o 2016. El documento es 2017, pero la convocatoria fue antes, creo. Yo todavía no había entrado al LAN, pero bueno. Está por ahí, finales de 2016, principios de 2017. Se hace una convocatoria a redacción de casos científicos para un reflectómetro de neutrones, básicamente para ver cuáles eran las necesidades de la comunidad, los intereses de la comunidad. Se busca a partir de eso, o sea, se define, si quieren, una serie de requerimientos sobre el instrumento y se busca identificar formas posibles de proveer un instrumento de esta clase al LAN. Finalmente, en 2019, surge la posibilidad de adquirir un reflectómetro que estaba en Berlín, que estaba por apagarse el reactor y que entonces iba a quedar libre. Surge la opción de incorporarlo al LAN, y bueno, ya en 2019 se hace ese pedido formal, que está ya más avanzado que pedido, digamos, el instrumento está completamente desarmado y con ganas de ser metido dentro de las cajas para viajar. En 2020 se firma formalmente el contrato de donación y se inicia con una serie de procedimientos para implementar el reflectómetro en el LAN, que incluye la formación de un equipo de trabajo. Básicamente se suma Alejandro Jasisewski conmigo para trabajar en eso, y se empieza, por ahora lentamente, a articular también el trabajo con otros grupos, también los grupos de mecánica, de control, de blindaje, porque se necesita todo el soporte de esos grupos para una correcta implementación. En la columna azul, digamos, en la otra van a ver cosas que no tienen por ahí fechas tan específicas, pero que fueron sucediendo también en cierto orden. En 2017 se inicia un plan de capacitación de recursos humanos en reflectometría, que lo están viendo por sus cámaras. Bueno, no al plan, sino, si quieren, al producto de. Se inicia con una beca de CONICET, dirigida por Gabriela en 2017 a 2019. Después, en 2019, paso a tener una beca CONEA, con el mismo propósito, o con un propósito similar, si quieren. En el medio, sumado a esas becas, están las estadías en el exterior que hice en 2018 de 4 meses, y en 2019/2020 de 9 transformados en 6 meses, en HZB, en Berlín, que estuve básicamente trabajando en el reflectómetro, digamos, capacitándome, adquiriendo conocimiento de la técnica, de cómo usar fundamentalmente ese instrumento, y participé también, al menos en sus inicios, en el desarme del instrumento. Además de este plan de capacitación de recursos humanos singular, si quieren, hubo cursos de capacitación para toda la comunidad. Se trajo varios speakers invitados que dieron cursos. Fitzsimmons, si no me equivoco, vino 2 veces. Vino Valeria Lauter, ellos 2 de Estados Unidos. Después Pranieto, que ahora se me fue el nombre, del ILL, que estuvo también, si no me equivoco, hablando de reflectometría y también de SANS. Se dieron a su vez varios cursos en CONEA, en la UNSAM. Se dieron por ahí algunas clases más cortas en algunos institutos. Bueno, ahora estamos participando
en clases en el sábado, para alumnos de carreras del sábado. Se promovió también el uso de la técnica para nuevos usuarios, ahí están Julián Milano, Laura Steller, Rafael Oliveira. Básicamente lo que se hizo es promover que la gente vaya a medir, que vaya a ganar experiencia en esas técnicas, sabiendo que el día de mañana van a tener disponibles acá y que lleva un tiempo, digamos, armar el conocimiento para poder hacer uso de esas técnicas. Y bueno, también se hicieron cosas, si quieren, complementarias a lo que sería reflectometría en sí, la adquisición de equipamiento para caracterización, bueno, en particular uno que ya está cerca de ser implementado es un magnetómetro de Lakeshore que se compró para instalar en el Centro Atómico Constituyentes. También se armó el taller este de la IAN, que el nombre nunca me lo acuerdo, me lo anoté por ahí. ¿Cómo era? Bueno, el que es básicamente para relevar las capacidades de fabricación de films, está bien, en las que participaron varios de los que están acá, y donde se intentó definir un poco qué era lo que se necesitaba para poder hacer films que pudieran ser medidos por reflectometría en neutrones, porque tienen una serie de requisitos fundamentalmente sobre la homogeneidad y el tamaño respecto a los films que se pueden usar o que se usan normalmente para caracterizar magnéticamente, y también no solo enfocado en la fabricación propiamente dicha de los films, sino también en la caracterización inicial, porque uno no es que fabrica una muestra, un film delgado y lo va a medir en reflectometría de neutrones, porque el tiempo de medición de neutrones es caro, entonces en general lo que se estila es que cuando uno propone hacer un experimento de reflectometría de neutrones, ya tenga una caracterización bastante profunda de la muestra, habiendo hecho reflectometría de rayos X, magnetización, y una serie de técnicas más para tener una buena idea de qué es lo que tiene, y uno va a los neutrones a buscar algo muy específico, en caso de que sea una muestra que tiene algún material que uno no ve por rayos X, como puede ser hidrógeno, carbono, etcétera, para por ahí ver un detalle que no ve. En el caso de que sea magnético, fundamentalmente para ver cómo se comporta la magnetización en la muestra. Y bueno, creo que esto, espero no haberme olvidado nada. Bueno, y yendo un poco a los casos científicos que les había mencionado antes, en este llamado que hubo en 2016/2017, hubo 9 aportes al caso científico, más de 50 investigadores, muchos de ellos están acá. Básicamente los temas en los que hubo interés fue en el estudio de confinamiento de estructuras blandas, de membranas biológicas, sistemas autoensamblantes, superficies funcionalizadas con cristales líquidos, estudio de gases absorbidos, materiales para baterías de litio, que esto tiene por un poco que ver con lo que estuve haciendo en Alemania, multicapas de óxido de zinc, interfaces y efectos de tensión, interfaces y efectos de tensión en las propiedades magnéticas de multicapa de manganita y magnetismo en películas delgadas y multicapas, que si mal no recuerdo era el caso científico presentado por resonancias magnéticas, o al menos por muchos investigadores de resonancias magnéticas. Bueno, pasaron unos cuantos años en el medio, 4 para ser específicos, 3 si le restamos el de la pandemia, y cambiaron varias cosas, con lo cual aprovecho, y este es el momento para hacer, creo que la palabra correcta es publicidad, propaganda creo que está mal. Entonces, ahora va a haber una actualización de los casos científicos, en vistas de que la gente ya está un poco más informada de lo que son las técnicas neutrónicas, que muchos pudieron viajar, pudieron hacer experimentos, etc. La idea es volver a ver qué demanda la comunidad, digamos, en qué estado está actualmente. Me parece que también una de las ideas es ser más específico, justamente en definir esto que digo acá, que un tema de investigación sea una contribución, que el caso científico no sea una cosa como muy general, poco específica, porque el hecho de tener algo específico permite, si quieren, reconocer necesidades para medir exactamente eso. ¿Está bien? Entonces, nos resulta particularmente interesante si saben bien qué es lo que quieren medir, porque nosotros ahí podemos buscar qué es lo que necesitamos para poder proveerles la capacidad de medir eso. Y bueno, va a haber próximamente un formulario para que completen los que estén interesados a hacer aportes al caso científico. Bueno, entonces, acá lo que voy a hacer es definir un poco los objetivos del instrumento. ¿Está bien? Que son fundamentalmente 2, que es satisfacer en principio los requerimientos planteados en el caso científico
en los casos científicos que tenemos hasta ahora, también los que se presentó en 2017, y en simultáneo proveer al LAN de un reflectómetro de clase mundial, que son cosas que van de la mano. Está bien, la idea es no solo cumplir los requerimientos que impuso la comunidad argentina, sino también dar la oportunidad de tener alguna proyección. Si hay algún tema que por ahí por el momento no hay interés, pero que se ve que a nivel mundial se va en esa dirección, que el instrumento tenga la capacidad de trabajar en esos sistemas. Y bueno, básicamente las técnicas, este diagrama está medio simplificado, pero básicamente las técnicas que va a prestar el reflectómetro son reflectometría de neutrones convencionales, está bien, que es para sólidos y muestras no magnéticas, reflectometría de neutrones en líquidos y superficies libres, está bien, que es algo que le interesa por ahí un poco más a la comunidad biológica, y que impone un cierto requerimiento sobre el instrumento, porque de vuelta, tener un líquido libre, uno no puede, tiene que mantener la muestra horizontal, y entonces para mantener la muestra horizontal necesita que cambie el ángulo del haz incidente, y eso es un poco más complejo a nivel técnico. Y obviamente lo que entiendo les interesará fundamentalmente a ustedes, la reflectometría de neutrones polarizados para caracterizar películas magnéticas. Bueno, acá yo lo que planteo son un poco los requerimientos, digamos, que se plantearon para este instrumento, con una salvedad, simplemente porque lo quería indicar. Uno de los requerimientos para el instrumento era poder medir líquidos libres, como les dije antes, que tenga un modo de neutrones polarizados, que tenga un intervalo, un rango de Q medible hasta, digamos, de 0,05 hasta 0,3 ámstrongs al menos 1. Eso básicamente lo que define es qué tipo de sistema se puede medir, cuán delgadas son las películas que uno mide. Acá hago una salvedad con lo que es la resolución del instrumento. En el caso científico originalmente se había presentado la idea de tener un reflectómetro de resolución variable, ¿está bien? Porque para algunos experimentos muy puntuales de cinética es interesante bajar la resolución y aumentar el flujo para poder tener una curva de reflectividad, de vuelta, si quieren, de mala calidad, o sea, de baja resolución, pero muy veloz. Después de un cierto intercambio en un tiempo, llegamos a la conclusión de que era algo que no tenía sentido satisfacer en este momento, era algo muy específico, había que sí o sí caer en un reflectómetro de tiempo de vuelo, también que es un instrumento mucho más complejo de fabricar, de manejar, es más costoso, etc. Y la verdad es que no era tanto lo que se perdía al no tener este cambio en la resolución. Y también se puso una serie de requerimientos sobre el entorno de muestra, o sea, sobre las condiciones a las que se puede exponer la muestra, que hubiera temperatura variable entre 4 y 750 Kelvin, un campo magnético hasta 3 Tesla, que no sé si podemos llegar, una balanza de Langmuir para medir películas variando la tensión superficial y distintas atmósferas gaseosas. Bueno, esto en realidad lo tendría que haber dicho antes, pero creo que igual la historia la conocen todos, con lo cual no es tampoco tan importante. La implementación no, ya lo dije, no sé por qué pienso que no lo dije. La implementación del reflectómetro en el LAN se hace a partir de la donación de un reflectómetro que viene de Berlín, ¿está bien? Que es B6. La idea es recibir ese instrumento y adaptarlo a la nueva fuente, también la fuente LR10, y que en simultáneo satisfaga los requerimientos planteados. Entonces, lo que les muestro ahora es una imagen, o sea, no, les estoy mostrando una imagen, pero además de la imagen, lo que les muestro es una imagen figurativa de lo que era el instrumento en 2019 cuando se apagó el reactor de Berlín. ¿Está bien? Estas no son las características definitivas del instrumento que se va a instalar en el LAN. El instrumento era de muestra horizontal, lo cual era bastante importante porque satisfacía uno de los requerimientos planteados, un monocromador de grafito pirolítico, una resolución de 2%, este es el punto en el cual no hay posibilidad, si quieren, o no es trivial lograr una resolución variable porque es un instrumento monocromático. Una longitud de onda de 4,66 Armstrong, tiene la opción de neutrones polarizados, un flujo en la posición de la muestra, de vuelta, en el reactor Ver2, que era un reactor bastante viejo y poco potente, de 3 por 10 a la 4 neutrones por centímetro cuadrado por segundo, un intervalo de Q accesible hasta 0.23, lo cual en realidad esta es la información que daban en la página, no es real, nunca llegaban a esos valores de Q, pero bueno, era lo que reportaban. Y en particular contaba con dos sistemas de detección,
un detector compuesto por 48 tubos de helio 3 y un detector de área. Ahora más adelante voy a hablar un poco de eso. Bueno, acá hay fotos mías supuestamente midiendo. En realidad estas fotos solamente me las sacaron para que parezca que estoy midiendo. Esta es manejando el equipo, el instrumento, perdón. Esta es una foto de el que fue en su momento el Instrument Scientist, el responsable de este instrumento, y que está ahora es como la contraparte de Gabriela en Berlín de la donación del instrumento, Roland Steitz. Pueden ver, básicamente los neutrones vienen de esta dirección. Acá está montado en un espejo polarizador. Esto es un spin flipper, que es básicamente lo que permite rotar rápidamente el spin de los neutrones. Esta es la zona de la muestra, acá está instalado el electroimán, y esto que se ve acá es el detector. Y bueno, esta es una foto interna del búnker de guías, donde se ve si le ponen un poco de imaginación, se ve lo que es el monocromador, ¿saben? Que estaría en esta zona de acá. Y bueno, esta es otra vista desde arriba, esta ya creo que la saqué yo, del reflectómetro. Los neutrones vienen de acá, ¿saben? Esta es la zona de la muestra, y esta pequeña cabina que saca es la cabina donde se controla el instrumento, que era bastante chica, la verdad, cuando teníamos que medir de A2 o de A3 te andaba dando codazos, así que este es un reclamo. Sería interesante tener una cabina un poquito más grande, aunque sea más de 2 metros cuadrados, como tenía esta. Y bueno, sobre ese punto de partida, que es el reflectómetro que está viniendo de Alemania, se está trabajando, está ya casi cerrado, un diseño conceptual en el cual se propone una serie de mejoras al instrumento, está bien, para cumplir con esos requerimientos que dije anteriormente. Uno es el aumento del flujo sobre la muestra y una mejora en la relación señal-ruido. Esto, si quieren, está muy relacionado al hecho de que el RA10 es un reactor mucho más potente que VER2, el reactor donde estaba instalado anteriormente. También el sistema de transporte de neutrones desde la fuente fría, o sea, si quieren, desde el núcleo, hasta el instrumento, probablemente sea bastante mejor que la que estaba en Berlín, que era algo no específico. Estaba el instrumento este, si quieren, quedó en una guía que era para un instrumento experimental, no era la mejor de las guías, con lo cual el aumento en el flujo es casi inevitable y positivo, obviamente, porque es mejor el reactor. Y por otro lado, el desafío, si quieren, de nuestro lado es mantener un ruido de fondo bajo. Si el flujo es mucho mayor, pero tenemos muchísimo ruido de fondo, no se gana nada a nivel de poder medir a valores de Q más altos, porque lo que termina dando la capacidad de llegar a valores altos de Q es la relación señal-ruido, que haya mucho más flujo incidente sobre la muestra que el ruido de fondo que uno tiene en el laboratorio. Bueno, el incremento del Q accesible está directamente asociado con esto que les decía, del aumento o la mejora de la relación señal-ruido. También se planteó una mejora del sistema de posicionamiento de muestra, que les voy a detallar un poco más adelante, una mejora del sistema de polarización y una mejora o cambio, si quieren, del sistema de detección. Entonces, en cuanto a lo que es el flujo y el coaccesible, el flujo original sobre la muestra en el reflectómetro instalado en Berlín era esta, 3 por 10 a la cuarta neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Una estimación, primera aproximación, todavía falta hacer una serie de cálculos, pero una estimación a primer orden es que en el instrumento, una vez instalado en el LAN, el flujo sería unas 30 veces mayor, o sea, 1 por 10 a la sexta neutrones por centímetro cuadrado. Si nosotros logramos mantener los niveles de ruido de fondo que tenía B6, o sea, el reflectómetro en Berlín, teniendo 30 veces más flujo, vamos a tener básicamente un instrumento mucho mejor, que es a lo que apuntamos. Acá puse como fecha 2000, esto también es meter presión. Puse fecha 2019, que era la fecha en la que dejó de funcionar B6, y 2023, que es la fecha en la que en principio tendría que estar funcionando el reflectómetro del LAN. Y bueno, asociado a esta mejora en el flujo, o mejora en la relación señal-ruido, lo que también apuntamos es a mejorar el Q máximo accesible, que como les dije, en papeles era 0.23, en Berlín, en general, yo los experimentos que he visto no pasan de 0.2, están más cerca de 0.17, 0.18, y nuestro objetivo, digamos, es llegar a 0.3, que después de un estudio que hicimos de básicamente los otros reflectómetros que había instalado
en otros laboratorios y de las publicaciones, etcétera, nos pareció que era un valor que no limitaba la ciencia que se podía hacer en este instrumento. En cuanto a la mejora del sistema de posicionamiento de muestra, el reflectómetro B6 tiene, si quieren, suena feo, pero yo diría una falla de diseño, está bien, que era básicamente el sistema que rota la muestra, uno en modo, digamos, cuando están viendo sólidos, en este instrumento incide con un haz que está horizontal, y lo que hace es rota la muestra en tita y el detector lo rota en 2 tita. Esa mesa de rotación en tita para la muestra estaba puesta, si quieren, debajo, perdón, encima de la mesa que baja y sube la muestra. Entonces, cuando uno hace el procedimiento de centrar la muestra sobre el haz, o sea, hacer que el haz incida directamente en la muestra, la tiene que bajar y subir hasta que la encuentra. Básicamente lo que hace es corre el centro de rotación de la muestra y hace que ese centro de rotación de la muestra no coincida con el centro de rotación del detector, lo cual saca al instrumento de la condición de reflexión especular. A ver, no es algo en principio hiper grave, midieron muchísimos años así, pero es algo que deteriora la calidad de la medición, y es una de las cosas que nosotros nos propusimos resolver en esta implementación. Ese bajar y subir ese bajar y subir la muestra también se usaba en el modo líquido, cuando uno quiere medir líquidos libres. Uno lo que hacía era bajaba la muestra, cambiaba, rotaba el monocromador para cambiar el ángulo de incidencia y corregía con las rendijas estas que se ven acá. Entonces incidía sobre la muestra y si quería ver otro ángulo, bajaba la muestra, volvía a inclinar el monocromador, volvía a bajar las rendijas. Y de vuelta, acá pasa lo mismo, a medida que yo muevo esta mesa, digamos que es esto que yo detallo acá, se me va corriendo el eje de rotación, o sea, el eje de rotación del detector ya no queda centrado en la muestra, entonces hay que hacer una compensación por eso, y entonces surgió como posibilidad la idea de mantener la muestra fija, a una altura fija, dejar de mover la muestra, y pasar a mover el monocromador. En la guía en la que estaba instalado el reflectómetro originalmente, solo disponían 2 centímetros de altura para poner el monocromador, que tenía básicamente una altura de 2 centímetros. En la guía en la que se piensa instalar el reflectómetro ahora, hay del orden de 12 centímetros, con lo cual uno en principio podría bajar y subir el monocromador, y entonces, manteniendo la muestra a una altura fija, haciendo coincidir el centro de la muestra con el centro de rotación del detector, uno baja y sube el monocromador, lo inclina y en simultáneo juega con las rendijas y puede cambiar el ángulo de incidencia. Entonces, este es uno de los planteos fundamentales que implica un desafío, entiendo que fundamentalmente mecánico. Otra de las mejoras que se planteó es la de cambiar el spin flipper, básicamente. Uno en el sistema de polarización tiene el espejo polarizador y después de eso pone una bobina, básicamente, que lo que hace es, dándole o no corriente, invierte en 180 la polarización del spin. Entonces uno mide con una polarización, alimenta ese spin flipper y mide la otra polarización. El spin flipper está bien, que tiene actualmente B6, es uno que se llama MESEI flipper. De hecho, MESEI es bastante conocido en el ámbito de neutrones, es uno de los que participó del diseño original del reflectómetro, y este sistema de rotación de spin tiene una serie de desventajas. No sé si llegan a ver, acá hay una imagen, esta es una imagen del spin flipper, un spin flipper real, digamos, de hecho es uno de los que viene con el instrumento. La foto está bastante oscura, esto negro que se ve acá es un bobinado de cobre, por ahí este esquema es un poco más sencillo. Uno tiene un bobinado de cobre y hace pasar los neutrones a través de ese bobinado. El problema fundamental es que, por un lado, ese bobinado, con el soporte del bobinado, absorbe neutrones, con lo cual uno pierde del orden del 20% de los neutrones, lo cual es bastante porque tengan en cuenta que cuando uno trabaja con neutrones polarizados, ponen inicialmente un polarizador que descarta la mitad de los neutrones, con lo cual ya tengo 50% del flujo y encima de eso me quedo con el 80% de ese flujo, con lo cual voy cada vez restando neutrones y cada vez que tengo menos neutrones tengo más problema con el ruido de fondo y también se me hacen más largas las mediciones. Y no solo baja el flujo, sino que como tenés neutrones impactando en cobre y en lo que fuere que haga de soporte
de la bobina también me genera más ruido de fondo. Entonces, una de las ideas era ver si no se podía fabricar algo que en principio no es extremadamente complejo y ni extremadamente costoso, que son unos flippers de radiofrecuencia, en los cuales los neutrones pasan por adentro del bobinado, pero sin interactuar con ningún tipo de material. Y entonces, por un lado, no tengo esa pérdida en el flujo y tampoco tengo el ruido de fondo extra por la interacción con lo que haya en el medio. Y bueno, otra de las mejoras que se planteó, digamos, una de las últimas que pensamos, era el mejorar lo que era el sistema de detección. Como les dije originalmente, B6 venía con 2 detectores. Este que se ve acá, que eran 48 tubos, está bien, alineados verticalmente, superpuestos verticalmente, de los cuales se usaban 3. ¿Está bien? Entonces tenía todo este bodoque de polietileno borado, más toda la electrónica, más todo el cadmio, más todos estos detectores, y se usaban solo 3. Eso también quedó de un diseño original que intentaban hacer un reflectómetro focalizante que falló, básicamente. Entonces dejaron de usar los 48 tubos y pasaron a usar 3. Esto lo pesamos, creo que pesa 180 kilos este detector. La idea es reemplazarlo por uno de 3 tubos, que es lo que se suele usar. En realidad con un tubo alcanza, con 3 uno se puede dar el lujo de usar uno extra para medir ruido de fondo, y en el caso de que use neutrones polarizados puede llegar a medir 2 canales de polarización en simultáneo si logra que uno de los canales impacte en el detector de abajo y no de arriba. Y bueno, también contaba con otro detector, que es un detector de área, que es bastante más complejo de usar. Se lo usó poco, en los 10 meses en total que yo estuve en Berlín, nunca lo usaron, pero puede ser útil, no, es útil para algunas cosas como los estudios de reflectometría no especular, que no me metí en eso porque era otro tema más a explicar. Pero bueno, entonces en principio la idea es tener funcionando el reflectómetro con este detector de solo 3 tubos, que está en una fase preliminar de diseño, y tener como alternativa el detector de área. Y bueno, me parece que con eso termino, pero antes de terminar, vuelvo a hacer publicidad. No se olviden de, si tienen interés, en hacer aportes a los nuevos casos científicos para el reflectómetro. Y si alguno tiene un interés particular en medir reflectometría de neutrones, o midió reflectometría de neutrones y tienen que analizarlo, o lo que fuere, siempre me pueden contactar a mí o a alguien de LAN, que vamos a estar prestos a ayudarlos y a colaborar. Y hasta ahí llegué. Gracias, Mariano, por la charla. Está bueno saber todo lo que se viene haciendo en esa área, en el LAN. Muy bueno. Bueno, yo abro la sesión a preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para Mariano. A mí yo quiero saber por qué se reduce a la mitad el flujo. Lo mencionaste hace poquito, unas 3 transparencias. O sea, la forma en la que polarizan en general neutrones es o con un espejo que tiene, o sea, es un espejo magnetizado, que entonces tiene, a ver, no tengo igual creo que no tengo ninguna figura en que lo pueda mostrar, pero aunque sea te lo muestro esquemáticamente. A ver, con esta no se llega a ver muy bien, pero bueno, imagínate que tenés... ¿No estás compartiendo? Ah, dejé compartir, bueno, mejor, así me lo he mostrado toda tu pantalla. Imagínense que está en un material magnético, o sea, una muestra, un film magnético. Lo que van a tener ustedes es un Q crítico, o sea, como les dije antes, el índice de refracción depende del, ¿cómo se dice?, del estado de polarización del neutrón. Entonces, básicamente, cuando uno tiene un material magnético, suele tener para uno de los canales, o sea, para el spin con una polarización, el Q crítico está acá, y para otra está corrido. Entonces uno se aprovecha de esa, digamos, de esa diferencia, y lo que hace es pone el espejo en un ángulo tal que los neutrones con una polarización se reflejen y los otros se transmitan. ¿También? O sea, que tener reflexión total de una de las polarizaciones de neutrones y que la otra se transmita. Entonces,
los que tenían el spin en una dirección, los perdés todos. Claro. O sea, si vos pensás que el gas tiene 50% para un lado, 50% para el otro, digamos, perdés la mitad. También hacen filtros, hay unos filtros gaseosos con helio 3, que es helio 3 polarizado, pero termina pasando lo mismo, digamos. El helio 3 absorbe preferentemente una polarización, entonces también perdés la mitad, digamos. Hasta donde entiendo no hay, porque digo, no es trivial polarizar. Digo, polarizar en términos no es que le pones un campo magnético normal, o sea, de una intensidad relativamente baja y lográs que todos los neutrones se alineen en una dirección. Que eso sería ideal porque entonces no perdés el flujo, digamos, pero hasta donde entiendo no es factible. Está bien, está bien. Gracias Mariano. Ahí, Alejandro tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Muy linda la charla, Mariano. Hola, Alejandro. Algo que no terminé de entender del todo es cuando dijiste que la polarización tiene que estar en el plano de la muestra para que haya una interacción y uno pueda ver la componente magnética. Y si la muestra está magnetizada perpendicular al plano, ¿qué pasa? No ves nada. O sea, no. O sea, tendrías que... Básicamente ¿Es posible o sea, polarizar los neutrones perpendiculares al plano también? ¿O eso es muy complicado? Entiendo que no ganarías nada, digamos. O sea, como polarizarlos podrías polarizarlos, digo, pones el espejo de alguna forma y calculo que podrías. Pero no vas a ganar nada, no vas a sacar nada de la interacción. La interacción magnética es con el Q perpendicular, el vector de transferencia de impulso perpendicular. Y como vos tenés un film y el Q es perpendicular al film, la magnetización en esa dirección es una componente que no tiene interacción. No la ves, por más que polarices en esa dirección el haz. Ah, está bien. Tiene que ver con las ecuaciones de la interacción del haz incidente y una superficie y un vector Q que es perpendicular a la superficie. Sí, de hecho me está mandando a estudiar como me mandó Julio cuando di la última charla, porque también me hicieron una pregunta al respecto y yo me puse a buscar en la literatura y no está tan, o sea, está el hecho de que interactúa así, pero hay alguna condición, no en reflectometría, en la cual vos podrías tener alguna interacción como la que pide Alejandro, pero entiendo que eso te tejirá SANS o algo así. O sea, en este setup experimental vos no podés obtener de ninguna forma información sobre la magnetización perpendicular al plano, digamos, de la muestra. Ok. Lo cual sería muy útil, estamos de acuerdo, pero bueno. Alguna limitación tiene que tener. Por otro lado, bueno, esto igual lo mencioné, pero uno lo que hace en general es pone un campo, lo que llama un campo guía, o sea, mantiene un campo bajo del orden de 20 Gauss o una cosa así, en todo el camino de los neutrones, desde que lo polariza hasta que lo analiza, digamos, y hasta que los mide. Y también tiene un campo magnético en la muestra si le interesa magnetizarla, y obviamente tienen que tener la misma dirección, porque si no cambia digamos, si tiene un campo distinto al campo que usa de guía para los neutrones, se le depolarizan todo. Bien. Sí, y otra cosita, la longitud esa de onda que mencionaste para los neutrones, Sí. ¿qué son? ¿Neutrones térmicos o son fríos? Fríos. Son fríos. 4,66 es más o menos el pico de la fuente fría, de las fuentes frías en general, pero está por ahí, entre 4 y 5. Sí, para el reflectómetro, yo creo que solo había un caso de una gente que instaló un reflectómetro digamos, directamente en una fuente térmica, y era porque no tenían fuente fría, hicieron una especie de adaptación de un reflectómetro que les habían donado, y entiendo que no funcionó muy bien, porque no sé si hay alguna publicación de ese reflectómetro. Pero si no, lo estándar es fuente fría. Bien. Eso también es una duda. O sea, en principio hay dos cosas. Una, esa longitud tiene su utilidad más que nada por los rangos de tamaños que uno le interesa ver, ¿está bien? Y por otro lado, porque en general son más limpios los haces fríos que los térmicos. Entonces, como también en estos instrumentos hay un juego entre flujo y ruido de fondo, le conviene, digamos, tener una fuente lo más limpia posible. Entonces recurren en general a fuente fría. Adelante, Carlos. Bueno, muy linda la charla, Mariano. Gracias.
Yo en algún momento participé con unos films que hacíamos antiferro de un micrón, algo así, y se veía el orden o sea, el parámetro de orden del antiferro en estos films, y cómo aumentaba, digamos, veíamos el beta, digamos, ¿no? El crítico. Y era muy poquita muestra, porque las muestras no eran de más de 1 centímetro cuadrado por 1 micrón de espesor. Ahí no hacen falta neutrones polarizados, ¿no? Para los antiferros. Qué buena pregunta. Vos podés sacar, a ver, en principio, vos podés sacar información magnética de la... Como si neutrones polarizados, lo que te cuesta un poco es hacer esto de separar componente magnética de nuclear. Entonces, necesitas tener más información también para poder desarmar. Yo entiendo que en general, yo los experimentos que he visto con cosas antiferro usan polarizados. Pero puede ser, o sea, entiendo que se puede sacar información, es mucho más complejo y me da la sensación de que hoy en día, como es bastante más sencillo tener neutrones polarizados, van directo a los neutrones polarizados. Ajá. Pero era reflectometría, estás hablando porque hablas de orden. Ojo, porque esto no es difracción, eso te iba a decir. O sea, me cayó lo de orden. Orden, Gabriela. Eso claro. Gabriela. No, porque lo que se refiere Mariano con neutrones polarizados en reflectometría es que vos puedas descomponer las dos componentes en el plano de la magnetización en función de la profundidad del film. Y para que puedas hacer eso necesitas los neutrones polarizados y necesitas los canales que mencionó Mariano, los 4 canales. Up, 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 down, down, down y down, up. No me perdí ninguno. En ese juego vos lográs las dos componentes de M en función de la profundidad. Entonces después si vos tenés un antiferro, vos vas a ir viendo cómo esa magnetización a lo largo de la profundidad podría cambiar. O sea, lo que se estudia es más bien cuando vos tenés una capita antiferro con una capita de otra cosa y después abajo otro antiferro y ver si se acoplan o están... Claro, no, ese tipo de cosas. No estás viendo el orden magnético en sí mismo. Que es lo que orden no ves. Esto es macro, no es macro, pero es nano, pero no te da justamente orden. No es una cuestión de cristalina. Lo que te dice, justamente lo que ven, yo vi algunos trabajos que ven exchange bias y esas cosas, lo que ven justamente es por ahí tienen un antiferro, no sé, y tienen un ferro, y ven en la interfaz, ven un pico en la magnetización o alguna cosa, eso sí lo puedes ver con neutrones polarizados, y esa es la información extra, si querés que te suma. No, claro, esto sería, me parece a mí, ver la reflexión, digamos, 002, o sea, en vez de ver la reflexión 001 que está prohibida para el cristal, el equivalente a la 001 parece el pico magnético. Claro, pero eso es difracción. Sí, claro, de esto que se conoce, digamos, que el orden magnético es la mitad de donde aparece el pico cristalino. Claro. No, esto es bajo ángulo, entonces no te da información atómica. Esto te da orden. No se mezcla con la parte atómica. No tenés que diferenciarlo en ese sentido. Se puede dar sobre la curva de reflectometría, lo que va a tener es, bueno, esta caída muy drástica en Q con estas franjas, ¿no? Las franjas que te marcan, con su periodicidad te marcan los espesores de lo que estás viendo. Y te puede aparecer, para un dado Q, un bajo Q, digamos, algún pico que es de difracción. Se te puede colar un pico de difracción, que también puede llegar a ser un desafío experimental, porque por ahí un pico de difracción a un dado Q te dispara las cuentas en el detector y vos estás viendo cosas muy sutiles, ¿no? O sea que sí puede pasar que como que se mezcla la periodicidad del film con esa otra periodicidad que decís vos, antiferro, para por ahí un orden largo. Pero bueno, sería un caso posible, me parece. Claro. Después en masa, da la estadística en términos
O sea, entiendo que te puede correr, o sea, te puede aparecer un pico por esto de que si es 3 veces el orden cristalino, o 4 lo que fuera, por ahí te lo corre, pero Claro. después la cantidad de muestra que tenés en un film en general es despreciable. Frente a, digo, cuando miden estructura de monocristales, en general son cosas grandes, no me equivoco. Digo, grandes para lo que es rayos. Yo sí, no, Digo, por si ahí mal no un par de recuerdo, milímetros, en las clases de Fitzsimmons había algún ejemplo así, en donde se mezclaba Ok, bueno. el ordenamiento atómico antiferromagnético con el ordenamiento más macro de cómo armaste el sanguchito, digamos. Ok. Ahí Javier Lor tenía una Bueno, pregunta. espero que no me aparezca nunca. Hola, Mariano. Bueno, tenía un poco que ver con la pregunta por ahí anterior. ¿Cuál es el campo que vos tenés que tener mínimo para que no se te despolaricen los neutrones cuando pasan? Porque si uno pone una multicapa, por ahí no querés que las dos capas se te magnetizan con la polarización que necesitas mínima. Ok. No, en principio puede ser hiper bajo. El problema acá es básicamente que estás en un laboratorio donde hay neutrones y por consiguiente hay campo magnético por todos lados porque casi todos los instrumentos usan imanes. En Berlín en particular había uno a unos 30 metros que era de 26 Tesla. Entonces, vos lo que tenés que asegurar es que la componente en esa dirección, digamos, de tu campo guía sea más alto que cualquier otra cosa que tenés por ahí. Pero me parece que podrían ser 5 Gauss si querés. En B6 era de 20, si no me equivoco. Dafne por ahí se acuerda porque creo que en el LLB también andaba por ahí. Abajo igual. No, si vos tenés dos capas y por ahí una es blanda y la otra más dura, Sí. digamos que poder magnetizar una y no la otra, y sí poder ver en profundidad cómo cambia, no sé. Ok. Yo creo que en principio si te podés asegurar de que no tenés ningún imán por la zona haciendo cualquier cosa, me parece que con por ahí 5 Gauss ya alcanza. A ver, para 5 Gauss, sí. ¿El terrestre cuánto es? 5. ¿0,5? 0,5, sí. ¿Es 0,5 o 5? Bueno, entonces tiene que ser más que el terrestre. 0,5. Bueno. 0,5. Entonces Acá 5 en es bastante. Bariloche es 0,2. En Buenos Aires debe ser 0,3. Ok. Bueno, yo los que vi siempre andan en el orden de 20, pero entiendo que podés Bueno, bajar. gracias. No, está bien, pero 100 Hz le podés poner a una capa y que la otra te quede clavada. Por ahí. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Javier. Elin tenía una pregunta también. ¿Qué tal, Mariano? Muy linda la charla. Te quería preguntar sobre la resolución de la reflectometría, porque, ¿me escuchan? Pues se congeló ahí, me imagino. No, porque pensando en que, qué sé yo, un tema que nosotros estamos trabajando son los autoensamblados de nanopartículas con estructura core shell, que vos tenés la capa del shell es ferro, y el core es antiferro, y si haces un perfil tenés un par de capitas, pero los shells son delgados, de 2 nanómetros o algo así. Podría sacar un perfil es similar a una película delgada intercalada ferro-antiferro, ferri-antiferro, pero no es homogéneo, digamos. Tenés todo una rugosidad. O sea, la resolución 2 nanómetros está, digamos, está dentro de lo que ve reflectometría tranquilamente. El problema es esto de que básicamente si tenés esferitas, lo que tenés es como lo equivalente a una superficie muy rugosa. Digo, si lográs tener todas las esferitas una al lado de la otra, todas a la misma altura y todas ordenadas, igual es como si tuvieras una muestra súper rugosa. Con lo cual se me hace que te va, ¿cómo se dice? Porque lo que hace básicamente reflectometría es te promedia en el plano de la muestra. Entonces, si vos tenés, en un lugar tenés ese shell y después tenés aire o otra partícula con otra cosa, te va a promediar todo eso, con lo cual no sé si lo vas a poder ver. Yo creo que eso SANS, por ahí lo puede ver, estoy hablando, hablemos sin saber. Yo echo esferitas y pienso en SANS. Yo creo que en SANS se debe poder. Un arreglo de esferitas. Sí, por SANS se debería ver tranquilo. Sí, hasta por ahí no sé si la necesitas tenerlas ordenadas. Bueno, eso dejo de hablar porque no tengo idea de lo que estoy diciendo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Elin. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no. Así que, bueno,
agradezco de nuevo, Mariano, en nombre del laboratorio la charla, la linda charla y nada. Muchas gracias, Muchas Mariano. gracias, Gabriela también por los Gabriela comentarios. también. Sí. Bueno, los invito al próximo seminario del otro martes que va a dar José María de Teresa. Nos va a contar un poco sobre FIP, el uso del FIP para fabricar nanoestructuras magnéticas, superconductoras y algo más. No me acuerdo. Pero bueno, están invitados. ¿Existe algo más? No. Metálicas, ahí está. Metálicas era la palabra. Metálicas, magnéticas y superconductoras. Así que bueno. Gracias. Bueno, y la gente del laboratorio quédese un ratito que quiero contarle algunas cosas.